Continuamos transmitiendo desde la sede de la Organización de Estados Americanos y veíamos el discurso que daba Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, y me encuentro justamente con la vocera del Departamento de Estado, Lidia Barraza. La importancia de su intervención, habló de desastre en Venezuela. Esa palabra la habían utilizado anteriormente el secretario de Estado para referirse al tema venezolano. El secretario de Estado Pompeo hoy día ante nuestros compañeros de la OEA habló de una forma muy clara sobre el desastre de Venezuela, usando unas palabras muy fuertes para describir al régimen de Maduro, a cómo han socavado la democracia, cómo han cambiado el orden constitucional de Venezuela de una forma ilegítima. Habló sobre la importancia del aislamiento diplomático hacia Maduro, no hacia el pueblo venezolano, porque al mismo tiempo de hablando sobre el aislamiento de aquellos que están tratando de cambiar la constitución venezolana, de cambiar el orden democrático, es la importancia de aceptar ayuda humanitaria, que los líderes de la Organización de Estados Americanos, de nuestros compañeros vecinos de Venezuela y en toda la región, han presionado una y otra vez a Maduro a aceptar esta ayuda democrática. Entonces los dos van mano en mano, digamos, el asunto de aislar a Maduro y de presionar aún más para ayuda humanitaria para el pueblo. El secretario de Estado había hablado de la suspensión de Venezuela del organismo y del tema de la ayuda humanitaria, pero el aislamiento diplomático es una nueva propuesta que ponen sobre la mesa. Todas las políticas de los Estados Unidos han intentado aislar a aquellos que son corruptos o que han sido parte de estas elecciones entre comillas que son farsas, una farsa. Esos son pasos de aislamiento diplomático que en los Estados Unidos lo hemos estado aplicando ya por mucho tiempo. Otros países también se han unido a esta causa de aislamiento diplomático, de sancionar a líderes del régimen de Maduro, de tomar acciones económicas y financieras que prohíben aprovecharse, digamos, de mover dinero fuera de Venezuela que le debe pertenecer al pueblo venezolano. Pero es importante que este paso moviendo hacia suspender al gobierno venezolano de la OEA no se hace por sí, por tener una suspensión, sino para mandar un mensaje claro de que aquí, entre nuestros compañeros, solamente aceptamos a gobiernos reales. Y lo que ha hecho Maduro, estas elecciones donde la gente se quedó en casa, eso no es un gobierno real, y parte de esa suspensión es mandar el mensaje de que no aceptamos a los gobiernos ilegítimos. ¿Un gobierno no real es una dictadura? ¿Lo consideran así? Está claro de que el proceso por el cual Maduro se ha quedado en el poder no representa la voluntad del pueblo venezolano, no representa las elecciones definidas por la Constitución venezolana, no son ni libres ni justas, ni tienen monitores internacionales para justificarlos, para validarlos, digamos. Entonces, este gobierno no es legítimo, las elecciones por la cual se mantiene en poder tampoco son legítimas. Seguiremos hablando sobre este asunto de elecciones, porque sin liberar a los prisioneros políticos, sin volver a unas elecciones libres y justas, monitoreadas internacionalmente, sin tomar los pasos para respetar los derechos humanos del pueblo venezolano y también la necesidad de aceptar esta ayuda humanitaria, son pasos que no son negociables. No los vamos a conversar hasta que el régimen de Maduro esté listo para aceptar estas condiciones. Usted se refería al aislamiento diplomático, sin embargo también se ha planteado el aislamiento económico. Estados Unidos lo ha hecho puntualmente contra funcionarios que están incursos en violación de derechos humanos, narcotráfico y corrupción. Lo ha hecho Panamá. ¿Cree que si se logra una resolución de la Organización de Estados Americanos, países como Chile, Colombia y Argentina adopten las medidas que ustedes han estado recomendando? Bueno, la responsabilidad de todos los países está claro. Lo habló el vicepresidente Pence en su discurso ante esta organización en mayo, lo dijo otra vez hoy día el secretario Pompeo, que es la responsabilidad de todos los países miembros de tomar acciones firmes, no solamente hablar sobre eso, sino tomar acciones firmes. Entonces, quedamos pendientes de eso, a esperar. También es importante notar que varios de los países del Grupo de Lima ya han declarado la intención de darle la bienvenida a aquellos venezolanos que huyen del país. Y eso es un dato muy importante. Sabemos que muchos de los venezolanos que no salieron a votar en estas elecciones ilegítimas
están votando con los pies saliendo de Venezuela, y muchos de esos países de las Américas están aceptando a los venezolanos, tratando de apoyar al pueblo venezolano que desafortunadamente tiene que huir del país por las condiciones humanitarias y la falta de derechos humanos. Así que la responsabilidad de todos los países está ahí. La responsabilidad de aislar aún más al Maduro significa que todos tienen que ver dentro de sus leyes y dentro de sus acciones diplomáticas cuáles van a ser los pasos para seguir mandando un mensaje. Llega un punto donde a Maduro no le queda más ser totalmente aislado de la comunidad de países, de naciones, o hacer unos cambios que son bastante dramáticos para llegar al punto de volver a la democracia. También el secretario Pompeo hablaba de la urgencia de atender la crisis humanitaria en el país, y hay una diferencia entre lo que sería un apoyo humanitario de enviar comida y lo que se llama la intervención humanitaria. Esto está planteado, ese escenario en donde ya sea la fuerza, donde no tengan que pedir permiso al gobierno de Maduro para poder salvar a toda esa gente que se está muriendo de hambre o por problemas de salud. Es importante dialogar dentro de estos organismos, la OEA, las Naciones Unidas, las organizaciones multilaterales, cómo es la mejor manera de hacer llegarle al pueblo venezolano la ayuda humanitaria. Eso significa, o sea, comida, pero también medicina. Sabemos que la falta de medicamentos en Venezuela significa que cada día se está muriendo más. Sabemos que hay viruses que no los hemos visto hace muchos años, que se están multiplicando dentro del pueblo venezolano. Así que ver cómo es que podemos dar esa ayuda humanitaria. Hasta ahora los Estados Unidos ya se ha comprometido con varios millones de dólares para ayudar a aquellos que han salido en las fronteras, en Colombia, en Brasil y los que están en otros países de la región. Pero la importancia no podemos olvidar la importancia de que llegue directamente a Venezuela. Para eso necesitamos que el gobierno venezolano acepte, que tome unos pasos para aceptar la buena voluntad de los países miembros de la OEA en hacer llegar esa ayuda. El secretario Pompeo abría su discurso acá en la Organización de Estados Americanos aplaudiendo la liberación de presos políticos. ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente es una liberación cuando las personas no pueden hablar, no se pueden expresar a través de redes sociales, tienen presentaciones periódicas? Justamente, ¿cómo lo ve el Departamento de Estado? Bueno, lo primero es liberar a los presos políticos. Sabemos que eso plenamente, pero sin condiciones. Significa sin condiciones de aislarlos en un hogar o en un lugar de no permitirles hablar, de no permitirles viajar. Significa liberar a todos sin condiciones algunas. Han sido encarcelados injustamente, sin razón, según la Constitución venezolana, que no han violado leyes o que se han inventado, digamos, crímenes que no existen, pero la importancia de liberar sin condiciones a todos los prisioneros políticos. No quedamos en otra, no vamos a aceptar otra solución además de una liberación sin condiciones. También sobre la liberación del ciudadano estadounidense que permanecía allí, habían personas que decían que Estados Unidos había dado algo a cambio. ¿En qué condiciones se da esta liberación? El gobierno de los Estados Unidos fue muy claro que eso fue una liberación, pero de un encarcelamiento injusto, que no seguía las leyes venezolanas, que no seguía ninguna regla internacional incluso sobre el encarcelamiento. Le dimos las gracias, el secretario de Estado fue claro en darle las gracias, en reconocer el rol de nuestros miembros de Congreso también, que fueron parte de negociar para la liberación, pero la presión diplomática obligó al régimen a liberar por fin a Joshua Holt y a su esposa. Entonces le dimos la bienvenida y a volver a los Estados Unidos. Pero está claro que negociar con el gobierno de Maduro simplemente es la presión diplomática que no hay manera de negociar. No hay manera hasta que se reforme, hasta que vuelva a la democracia que debe ser. ¿Creen que están más débiles porque están haciendo este tipo de acciones? ¿La presión ha surtido efecto? Tiene que tener un efecto. Las restricciones al sistema financiero mundial, porque nosotros no permitimos que mueve ni el dinero, ni el petro, ni cualquier otra cosa que inventen a través de nuestras instituciones financieras. El hecho de que muchos de los líderes del gobierno de Maduro no puedan viajar a los Estados Unidos y otros países han aplicado las mismas reglas, eso tiene que tener un impacto. Tiene un impacto claro que en la corrupción tenemos que seguir apoyando a aquellos que están tratando de
robarle el dinero al pueblo, al gobierno venezolano, y ese tipo de corrupción no es aceptable. Entonces no vamos a aceptar que se mueva un dinero un dinero robado a través de nuestros sistemas. Eso tiene que estar presionando cada día más estrés sobre el régimen y sus líderes. Bien, muchísimas gracias Lidia por esta importante conversación. Era Lidia Barraza, quien es vocera del Departamento de Estado y quien se refería entonces a este discurso contundente que da en el seno de la Organización de Estados Americanos Mike Pompeo, pidiendo no solo la suspensión de Venezuela de este organismo hemisférico, sino además el aislamiento diplomático de esta nación, que las demás naciones asuman una serie de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros con esto volvemos con ustedes.